¿Alguien puede dar inicio orando? ¿Alguien puede dar una oración de inicio? Muy bien. Gracias. Señor, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad de aprender más de ti, por estar a nuestras dudas. Aunque tú eres un Dios incomprensible, la capacidad de nuestro análisis, aún así te dejas conocer, Señor. Ruego que podamos conocerte más de tus atributos y más de tu obra y aplicarlo a nuestras vidas y que todas nuestras vidas estén más juntas y orientadas. Amén. Muy bien, voy a cambiar esto. Ya, seguimos en nuestro estudio. Estamos hablando de la salvación, de soteriología. Si ustedes recuerdan, terminamos la semana, hace 2 semanas ¿con cuál atributo de salvación? Elección. Terminamos con la elección. La idea que Dios predestina quién va a ser salvo o no. Y hemos visto en Romanos 8 esa idea de que los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó. Y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Vemos un orden en este pasaje. Vemos que no hay nadie que fue predestinado, pero no fue llamado. O que fue llamado, pero no fue justificado. O alguien que fue justificado que no va a ser glorificado. Y en nuestra línea de tiempo, ¿dónde hemos puesto la glorificación? Al final, cuando la persona muere, o cuando Cristo vuelve, o cuando termina de todos los tiempos. Lo que viene primero. Entonces, si morimos hoy día, Dios mediante que no, pero si morimos hoy día, estamos en Cristo, vamos a ser glorificados en ese mismo rato. Vamos a seguir. Llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el que convoca a las personas a que acudan a Él de manera tal que responden en fe salvadora. Muchas palabras para simplemente decir, cuando Dios llama a alguien, ese llamamiento es 100% eficaz. Dios no pierde a nadie. Ahora, cuando pensamos en llamamiento, hay que definir esa palabra. ¿Qué es un llamamiento? Ok, muy bien. Entonces, digamos, cuando el predicador está llamando a la congregación a pasar adelante, quizás para dar sus vidas al Señor, para entregarse al Señor, ¿eso es un llamamiento eficaz? ¿Todas las personas que vienen adelante conocen a Cristo 100%? Ojalá que pudiéramos asegurar eso, ¿no? Tendríamos un llamado todos los domingos. Entonces, no es un llamado de un ser humano, ¿no es cierto? Ahí podemos distinguir, podemos aclarar las cosas un poquito. No es un llamado que una persona, un ser humano, hace. Aunque hay ese llamado. Cuando el pastor llama a la congregación a arrepentirse, eso es un llamamiento. Eso es un tipo de llamamiento. Pero no es el llamamiento de que estamos hablando aquí. ¿Qué tipo de llamamiento estamos hablando aquí? ¿Qué piensan ustedes? Ok, de salvación. ¿De quién? De Dios.
Entonces es un llamado que aún Dios comunica a la persona. ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido ese llamado? Cuando empezamos a conocer el Evangelio y conocer a Dios, ¿cuántos de nosotros experimentamos como un interés ajeno? Que empezamos a estar interesados en cosas espirituales, aunque quizás nunca hemos tenido ese interés. Eso es parte del llamamiento. Pero quiere decir que todos los que son llamados a este evangelio por el Espíritu Santo vienen y responden en fe salvadora. Jesús solía decir, si ustedes recuerdan, como en Mateo 11:15, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esa frase? Quizás había personas en la multitud que no tenían oídos. Bueno, en algún sentido, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Oídos físicos? No, pero oídos ¿qué? Espirituales. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? Los que realmente pueden escuchar y recibir el mensaje que les estoy comunicando, que escuchen, que reciban, ¿no? Que oigan. Ahora vamos a ver en Juan 10, 27 a 29. Ahora Jesús es el buen pastor, uno de los yo sois en Juan. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿cuántas de las ovejas se puede perder? Ninguna, ¿no? Realmente. Ninguna oveja puede perder. Dios el Padre, por predestinación, ha dado al Hijo, ha dado al Espíritu Santo, a quienes llamar. Y si pensamos bien, tiene sentido. Si Dios va a predestinar y elegir quién va a ser salvo, es obvio que su llamado tiene que ser eficaz. ¿Qué sucede si Dios predestina a Benigno, pero Benigno nunca llega a tener fe? No puede ser, no es una imposibilidad. Porque si Dios, como hemos dicho hace 2 semanas, si Dios ordena el fin, también ordena en los medios. Entonces Dios va a ordenar todo el camino para Benigno, para que llegue a Dios. Otros pasajes, Juan 6, 44, Mateo 22, 14. Si tienes alguna duda acerca de este aspecto de soteriología, pueden ir a ver Juan 6, 44 y Mateo 22, 14. Martín Lutero decía, Mateo 6, 44, no, Juan, ahora les he confundido. Martín Lutero decía, verba de sunt opera, quiere decir las palabras de Dios son obras. Me gusta esa frase. La palabra de Dios son obras. En otras palabras, cuando Dios habla, algo sucede. No es cuando nosotros hablamos. Nosotros decimos, sí, pastor, yo voy a llegar a las 6. Y llegamos a las 6:40. Pero cuando Dios habla, algo sucede. Hay acción. Verba de sunt opera. Vamos a pasar a la regeneración.
La regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Y uno de los aspectos de la salvación que más debatible en cuanto a su orden, en cuándo somos regenerados. Si ustedes recuerdan cuando vimos la línea el Ordo Salutis, hemos visto el orden de la salvación. Algunos quieren poner regeneración después de fe y arrepentimiento. La regeneración es el acto secreto de Dios mediante el cual nos imparte una vida espiritual nueva. Entonces, cuando pensamos ahora, ¿alguien sabe cuál es el otro frase o título que damos a la regeneración? Nuevo nacimiento. Cuando las Escrituras hablan de nacer de nuevo, nosotros, no sé, quizás por evitar el nombre de la Biblia, que hemos creado otro nombre, regeneración. Es generar de nuevo, es dar una nueva vida, nueva naturaleza. Entonces vamos primero a Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12. No podemos leer eso, ¿no? Sí. Entonces, esos dos pasajes, esos dos versículos, todavía no se ve bien claro, ¿no? Voy a cerrar Pero eso es mi versículo favorito de las Escrituras. Pero a todos los que la recibieron, a los que creyeron o creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si terminamos el versículo ahí, ¿en quién es la responsabilidad de creer? El hombre. Y muchos leen ese versículo y dicen, no, mira, ahí está la responsabilidad en la persona de creer con fe. ¿Qué dice el versículo 13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de mujer. No, sino de Dios. Sino de Dios. Entonces, ¿quién es realmente quien decide quién va a ser hijo de Dios? Dios. Entonces, aquí vemos un poco la elección, vemos la soberanía de Dios, y vemos esa regeneración, que somos creados nuevos y es por voluntad de Dios. Ahora podemos ver a Juan 3. Este es Jesús con Nicodemo. Nicodemo era ¿quién? Quizás no era sacerdote, era un fariseo. Era un fariseo, por lo menos una persona bien religiosa. Hay distinción. Fariseos era el nombre de las personas, como presbiterianos. Fariseo, presbiteriano. Muchos presbiterianos son fariseos. O estoy hablando blasfemia. Sí. Dentro de los fariseos, realmente muchos de los sacerdotes no eran fariseos. Y eso en parte era el problema político. Que los fariseos tenían el oído de la gente, pero los saduceos eran más encargados del templo. Bueno, Nicodemo llega a hablar con Jesús, es medianoche, bueno, es tarde, es en la noche, que es medio raro. Nicodemo no quería que nadie vea que estaba llegando a Jesús, o viera, perdón. Entonces, le pregunta acerca de cómo entrar al reino de Dios. Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es,
y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Si entendemos Juan 1, 12 y 13, junto con Juan 3, ahora, ¿qué estamos entendiendo de esa idea de regeneración? ¿Es algo que el hombre puede producir en sí mismo? No podemos. Y eso es el punto de Jesús con Nicodemo. El hombre no lo puede hacer, pero tiene que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Es absolutamente necesario. A ver, antes de... Y eso es la razón. Y eso es la razón que decimos que la regeneración precede la fe y arrepentimiento. Es necesario porque el hombre en su naturaleza no puede tener fe y arrepentirse. Y si fuera posible, no necesitaríamos, no puedo hablar, la iglesia. El hombre no puede en su naturaleza, necesita ser regenerada, tiene que nacer de nuevo. Ahora, otros pasajes para esto, que habla de nuevo nacimiento. Primero de Pedro, y eso es un buen pasaje. Primero de Pedro 1, 3 a 4. Juan 6, 63. Ahí Jesús dice, la carne no aprovecha, nada aprovecha. La carne nada aprovecha. Ay, caramba. La carne para nada aprovecha. Martín Lutero, hablando de ese versículo, dijo, cuando dice que la carne para nada aprovecha, esa nada no es un poquito. Nada es nada. Cuando pensamos en esta parte aquí, ¿qué significa nacer de agua? Buena pregunta. Si significa el bautismo, significa, porque mira lo que sucede, lo que sigue después, no puede entrar en el reino de Dios. Tendríamos que definir el reino de Dios que solo los que han sido bautizados pueden entrar. Así que si una persona no es bautizada, no puede estar en el reino de Dios. Y muy pocos creen eso. Algunos sí, siempre hay alguien que se atreva. No puedo hablar, tengo que volver a orar. ¿Cómo? Uh-huh. Y eso es el ejemplo que usamos para defender la postura que no es necesario ser bautizado. Sí, no creemos que en este pasaje, yo creo que el agua señala a la misma cosa que el bautismo señala, pero no es una señal directa al bautismo. Vamos a ver por qué. Creo que quizás es más fácil entender qué significa nacer del Espíritu. Eso es regeneración. Claro, es recibir una nueva naturaleza. Ahora, vamos a dar un vistazo a Ezequiel 36.
Aquí tenemos la promesa, una profecía del nuevo pacto. Tenemos versículo 24, yo los recogeré de todas las naciones y países, los traeré de vuelta a su tierra, esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas. En el Antiguo Testamento el agua siempre tenía un símbolo de lavamiento. Por eso el bautismo no es una idea rara. Cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar gente, él no fue el primero que daba bautizos. Existía el bautismo antes de Juan el Bautista. Entonces Dios está dando una promesa de esparcir o por aspersión agua limpia sobre las personas para la limpieza de sus pecados. Eso es la razón que la iglesia presbiteriana usa aspersión. Eso quizás es el versículo más clave para eso. Ahora, vamos a seguir. Les daré un corazón nuevo, pondré en ustedes un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. ¿Suena algo parecido? Eso es regeneración. Es tener una nueva naturaleza. Entonces, Dios va a hacer algo diferente en este nuevo pacto. Entonces, yo creo que igual como versículo 25 señala, no importa el modo, pero como señala al bautismo espiritual, también Juan 3 señala al bautismo espiritual. Y que el bautismo físico señala a esa regeneración. No hay muchos que separan o divorcian regeneración y el bautismo. Hay una conexión entre ellos. Para los que creen que solo los creyentes deben ser bautizados, es porque uno recibe el bautismo porque ha sido regenerado. Y si bautizamos a niños, bautizamos niños por la promesa de su futura regeneración. Y aún hasta algunos creen que el bautismo en verdad regenera, que es la Iglesia Católica y también algunas iglesias luteranas, porque Martín Lutero no cambió esa doctrina. Él mantuvo que el bautismo salvaba a los niños. ¿Va? Vamos a seguir. ¿Está bien? Fe y arrepentimiento. La conversión es nuestra respuesta voluntaria. Ahí está la responsabilidad humana. Al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Sí es cierto que Dios prepara el camino. Sí es cierto que si Dios prepara el camino y nuestro destino, vamos a llegar. Pero nosotros tenemos que caminar en ese camino. Calvinismo no destruye la responsabilidad humana. Tenemos que responder voluntariamente. Y lo bueno es que una persona regenerada ahora quiere cosas espirituales. Y al darse cuenta, si pensamos un rato, ¿nuestra fe es razonable? En otras palabras, la idea que pecadores necesitan un Salvador y Jesús pagó por nuestro perdón y nos va a dar vida nueva, ¿eso es razonable? Es muy razonable, es recontra razonable. Más bien, después de llevar un tiempo con Cristo, no puedes entender el incrédulo. Porque es como, ¿cómo puedes saber que no eres perfecto? Pero no buscas el Mesías, no buscas un Salvador, no buscas un Redentor. Es porque la persona que ha sido regenerada, ahora tiene ojos abiertos, puede ver claramente su propio pecado, su necesidad, va a caminar en ese camino. Ahora, ¿podemos separar la fe y el arrepentimiento? No, a veces tratando de no ser católicos,
decimos, no, solo la fe, solo la fe. Y es cierto que uno de los principales, las columnas de la Reforma, que como estamos aprendiendo en doctrina de la Reforma, es sola fide. ¿Ya? Pero esa doctrina era respuesta a la soteriología incorrecta o equivocada de la Iglesia Católica, que pone el arrepentimiento como una obra para ganar nuestra salvación. Ellos entienden la fe y el arrepentimiento juntos tal como nosotros, pero lo entienden como una obra que una persona tiene que hacer para ganar salvación y una obra que una persona tiene que hacer para mantenerse salvo. Vamos a tocar en la siguiente clase la soteriología católica, porque muchas veces quizás no entendemos exactamente qué creen. Creemos o sabemos por otros que ellos creen en obras, ok, pero también nosotros. Y eso es, para mí, eso es un grave problema de la iglesia evangélica, es que hemos, tratando de tanto no ser católicos, hemos disminuido nuestro arrepentimiento y obras para que sea, si deseas, tu voluntad, si tienes ganas, cuando realmente nuestro arrepentimiento es casado, es parte de nuestra fe. No existe la fe sin arrepentimiento. Y caminamos en las dos por gracia. Ok, ¿dónde vemos eso? Bueno, vemos eso en muchos lugares. Sí, Santiago es un buen ejemplo. En Juan 3, vemos en el mismo discurso con Nicodemo. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. No es necesariamente está dando como un orden específico que uno tiene que arrepentirse primero y bautizarse. Pedro está hablando, en este pasaje Pedro está predicando, Pedro está hablando a los adultos mayores, los judíos que estaban en Jerusalén, que acabaron de ver el primer Pentecostés, acabaron de ver el Espíritu Santo caer en muchas personas y el pensamiento, la perspectiva judaica era que, wow, eran apóstoles ellos que recibieron el Espíritu Santo. Yo jamás podría recibir ese don. Y lo que Pedro está tratando de explicarles es, no. Si ustedes creen, si se arrepientan, ustedes van a recibir la señal del bautismo y van a recibir el Espíritu Santo. No quiere decir que no recibimos el Espíritu Santo hasta el bautismo. Muchos tratan de entender este pasaje muy fuera de su contexto. Pero Pedro está predicando el Evangelio y ni encontramos la palabra fe aquí. Ahora, ¿es necesario arrepentirse de todo pecado antes de ser creyente? ¿Es necesario entonces ser 100% santificado? Ahora entendemos un poco mejor la pregunta, ¿no? No. Entonces, ¿qué significa ese arrepentimiento? Una vez alguien me preguntó, ¿cuánto de arrepentimiento necesito para ser salvo entonces? Es una buena pregunta realmente. Entonces, ¿cuánto de fe necesitamos? Cuando nosotros conocimos al Señor como Salvador, ¿cuánto de fe realmente tuvimos? ¿Tenemos más ahora? Espero que sí. ¿Tenemos más arrepentimiento? Espero que sí. Entonces, realmente es muy poca fe y poco arrepentimiento. Lo que yo suelo decir es, no se trata del estado en que estás, no se trata si eres 100% perfecto o si tienes pecado todavía en la vida. Todos tenemos pecado todavía en la vida. Todos nosotros nos falta fe, pero se trata de dirección. El cristiano es alguien que ha dado 180 grados y ahora está yendo en la otra dirección. Es una nueva criatura, es una nueva creación.
ya no quiere satisfacer la carne, ya no quiere satisfacer a sus ídolos, quiere glorificar a Dios, va a pecar, pero siempre su vida va a ser marcada por un crecimiento de fe y arrepentimiento. Ahora, llegamos a esta, lo más quizás discutido, especialmente hoy. La justificación. La justificación es un acto legal, instantáneo, de parte de Dios mediante el cual Él, uno, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece, y dos, nos declara justos ante sus ojos. Uno es resultado del otro. La justificación. La Iglesia Católica entiende la palabra justificación como un proceso que Dios está justificando a los creyentes. ¿Qué quiere decir? Que al conocer a Jesús, tenemos un poco de justicia. Pero al conocerlo más, en nuestras obras, en nuestras almas, en nuestra fe, todo lo que es espiritual, nosotros ganamos una justicia propia. Y que esa justicia al final nos llega a un límite. ¿Quién sabe cuánto de justicia necesitamos? Cuando una persona muere y no ha llegado todavía a su tope de justicia, no ha llegado a su plenitud, o ha muerto con pecado sin confesado. En cualquier de esos dos instancias, esa persona va al purgatorio. Para eso existe el purgatorio. Es un lugar intermedio, no es el infierno. Esa persona nunca va a ir al infierno. Pocos católicos creen que una persona en purgatorio puede caer tanto y ir al infierno. Todos los que están en purgatorio van a ir al cielo, pero no están listos, no están suficientemente santificados. Entonces, uno tienes que ganar suficiente justicia aquí en la tierra y tener todos tus pecados perdonados o confesados. Ahora, ¿cuántas personas van a morir con por lo menos un pecado no confesado? ¿Cuántos pecados hemos cometido hoy si ni siquiera nos damos cuenta? Mucho menos hemos confesado. Y si entendemos la justificación de esa manera, podemos imaginar que realmente lo que Dios pide es la santidad, la plenitud de Jesús. ¿Y cuántos de nosotros vamos a llegar a ese tipo de justicia este lado del cielo? Probablemente ninguno. Entonces, la Iglesia Católica entiende la justificación como un proceso. Ellos realmente entienden una mezcla de justificación y santificación. Realmente solo en los últimos 100 años vas a encontrar lectura católica que utiliza la palabra santificación. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica siempre ha definido justificación realmente por la palabra santificación. Un proceso de justificar, de mejorar, de hacerte más justo, más recto, más santo. Ahora nosotros entendemos la justificación por un acto de Dios, es un acto legal y un acto instantáneo. En otras palabras, de un segundito no eres justo, al otro justo. Es instantáneo. ¿Por qué? Porque Pablo es bien claro en Filipenses que él buscó
y consiguió una justicia ajena. En otras palabras, Pablo reconoció en él que no era su propia justicia y que consideró todo, sus logros, sus títulos, su ministerio, todo como basura, en comparación a conocer a Jesús como Salvador. Entonces, esta justificación, uno declara que nuestros pecados están perdonados. Eso es muy bueno. Muchos de nosotros entendemos el Evangelio así, que conocemos a Jesús para ser perdonados. Muy bien. ¿Cuántos de nosotros apreciamos a esta parte? Y que la justicia de Cristo nos pertenece. Nosotros llamamos, cuando nuestros pecados pasan a Jesús, ¿qué llamamos ese intercambio? Imputación, ¿no es cierto? La imputación de nuestro pecado. Nosotros creemos en una doble imputación, que significa que nuestros pecados pasan a Cristo y la justicia de Cristo nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Y esa es la justicia de que hablaba Pablo. Y nos declara justos ante sus ojos. Dios, a pesar que ve nuestro pecado y conoce nuestro pecado en nuestro corazón, nos ve como justos. Eso es bien importante. No vamos a poder llegar a ese punto en este curso, pero cuando pensamos y hablamos de la identidad que nosotros tenemos en Cristo, todo tiene raíz en la justificación. Porque nuestra identidad como cristiano ya no se basa en lo que podemos o no podemos hacer o creer, es en Cristo. Ahora vamos a ver a Romanos. Todos, si abren sus Biblias a Romanos capítulo 2. También voy a ponerlo aquí. Tenemos que ver el argumento de Pablo para poder entender una de las herejías de justificación. Vamos a comenzar con versículo 2. Romanos 2, versículo 6. Romanos 2, 6. Podemos comenzar con 5, no hay problema. A ver, ¿alguien puede leer 5, 6 y 7? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseveraron en bien hacer, gloria y honra y corrupción, a los que buscan la vida eterna. Muy bien. ¿Eso es el Evangelio? Una vez han leído capítulo 2 de Romanos, mayormente vamos a capítulo 1, una porción de capítulo 3, 5, 6, 7, 8 son chéveres, 9, 10, 11, nunca, 12, 13, ni lo tocamos. ¿Qué está diciendo Pablo en estos versículos? Tenemos que entender eso. ¿No suena contradictorio al Evangelio que conocemos? En el cual pagará Dios a cada uno conforme a sus obras. Tenemos que recordar algo. Si recordamos, en el comienzo, en el jardín, en el huerto de Edén, Dios hizo un pacto con Adán y Eva. Y era simplísimo. Tendrán ustedes vida eterna, van a dominar, van a cuidar el huerto, todo eso. Solo una regla, no podían comer el fruto del árbol de bien y mal. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no hubieran comido? Sí, estaríamos ahora en un paraíso,
Todos tendríamos vida eterna, ¿no es cierto? Claro, ustedes ya sabrían todo lo que voy a decir, no tendría que exponer. ¿Ya? No hubiera necesario la visita de Jesucristo. Interesante. Interesante. Entonces vemos que en el comienzo existía lo que nosotros entendemos un pacto de obras. El pacto de obras simplemente dice, Dios va a pagar a cada uno según sus obras. Y eso era el pacto con Adán y Eva. Y nosotros a veces, a menudo creemos que, bueno, por el pecado de ellos, o quizás no queremos prestar atención, o por la necesidad de Cristo, que ese pacto de obras ya no existe. Cuando realmente es válido. Dios hizo una promesa, Dios no cambia sus promesas. Dios hizo una promesa a Adán y Eva y esa promesa es dada a cada uno de nosotros. Y eso es el argumento que está formulando ahora Pablo. Dios va a pagar cada uno cuál sus obras. Lo que vamos a ver es que en capítulo 2, y va a llegar a su punto principal en capítulo 3, tenemos que llegar a la pregunta nosotros, ¿están bien mis obras? ¿Son buenas? ¿Valen la justicia de Dios? ¿O si mis obras me van a poner en peligro? Vamos a seguir leyendo. Ahora en capítulo 2, versículo 12. ¿Alguien puede leer 12 hasta 16? Todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por la ley. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque cuando los paganos que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley demanda, son ley para sí mismos, aun cuando no tengan la ley. Y de esa manera demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio, y sus propios razonamientos los acusarán o defenderán en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al miedo a Cristo. Muy bien. Entonces, ¿quiénes fueron la audiencia original del Carta de Romanos? Primero, una respuesta de papaya, ¿ya? Claro, ¿a qué ciudad fue escrita la carta? Roma, ¿no? Ahora pensamos, ¿Roma era un centro judaico? No. Pero, ¿qué encontramos en el libro de Romanos? Es bien claro que Pablo está escribiendo a los judíos. Y lo que vemos es que había conflictos entre los judíos y no judíos o gentiles en Roma. Y Pablo escribió la carta. Entonces, ahora cuando llega al versículo 12, ¿de quiénes está hablando? Cuando dice, así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley. ¿Quién no tuvo la ley? Los gentiles, los no judíos. Entonces, primero, Pablo trata a los judíos. Ustedes tenían la ley, pero no hicieron lo que la ley les pedía. Aunque Dios dijo, yo voy a pagar a cada uno según sus obras. Ahora, hablamos de los gentiles. ¿Es justo juzgar a alguien que no conoce la ley? Oh, espera. ¿Es justo? A veces queremos decir no. ¿Por qué? A ver, les voy a dar un ejemplo. Digamos, yo estoy manejando aquí en la cultura y estoy yendo 140 kilómetros por hora. ¿Ya? Y de repente un niño de 4 años sale en la calle y yo le atropello. Y después cuando la policía me captan, yo les digo, pero no indicaba, nunca yo vi un letrero, nada, una señal de límite de velocidad. Y yo nunca he visto que es contra la ley matar a alguien. Yo pensé que para los 4 años está bien. Llegan a 5, no se puede, pero 4 años está bien. A ver, ¿el juez va a tener misericordia? No, más bien quizás me van a mandar a otro hospital mental, ¿no es cierto? Me van a internar como loquito, porque ¿quién va a pensar así?
No podemos crear excusas, podemos crear historias, podemos apelar misericordia en momentos que no sabemos la ley. Pero al final la razón que los no judíos no tenían la ley es porque sus antepasados desobedecieron. Y cuánto como seres humanos no queremos pagar por los pecados de nuestros parientes. ¿Cuándo acaso yo no lucho con los mismos pecados que mis padres y ellos con de sus padres? Claro. Entonces, aún los que no tenían la ley perecerán sin la ley. Entonces, no importa si eres judío o no judío, si sabes, conoces la ley o no la conoces, o la tienes o no la tienes, todos son juzgados según la ley. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Están tristes todavía? Ok, voy a leer. Ahora bien, Romanos 2:17. Tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Conoces la voluntad de Dios y juzgas lo que es mejor, porque la ley así te ha lo enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes y maestro de niños, y que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas de que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que detestas a los ídolos, robas en los templos. Tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley. Un choque para los judíos, ¿no? ¿Qué está diciendo Pablo? Tú te sientes especial, el escogido de Dios, porque tienes la ley, pero no la has obedecido. Entonces tú enseñas a todo el mundo a obedecer la ley, pero tú mismo no la cumples. Pablo está formando todavía su argumento. Vamos a seguir. Ahora, capítulo 3. ¿Alguien puede leer capítulo 3, 9 a 11? Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ok, entonces Pablo llega a su conclusión. No importa si eres judío o no judío, si tienes la ley o no, has quebrantado la ley, porque no hay ni un justo. ¿Qué significa eso para el judío pre-Cristo? Sus obras fueron inútiles, que por mucho que se esforzó en cumplir la ley, falló. Sí. Vamos a volver a este tema, cómo fueron salvos la gente, los creyentes del Antiguo Testamento. Vamos a seguir leyendo. Ahora pasamos a versículo 20, mismo capítulo. ¿Ya? Como nadie quiere leer, sino Claudia y yo. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Eso es un buen versículo. ¿Cuál es uno de los propósitos de la ley? Hay varios, hay 3. Pero es hacernos reconocer nuestro pecado. Nadie será justificado delante de Dios.
Necesitamos, amigos, una justicia que no proviene de nosotros mismos. ¿Por qué enfatizamos este punto? Porque después de conocer a Cristo por un tiempo, tratamos de cumplir la ley y así ganar el favor de Dios. Sí o sí, es nuestra naturaleza. Aún ni siquiera somos judíos, nosotros, probablemente. Tratamos de cumplir la ley y así ganar el favor de Dios. Pero nadie será justificado. Ok, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La ley misma señaló a Cristo. Ustedes recuerdan, ¿qué es la ley moral? ¿Qué entendemos? Hay 3 leyes como categorías de leyes. Ley moral, ley ceremonial, ley civil. ¿Qué es la ley moral? ¿Ya? ¿Lo correcto e incorrecto? ¿Cómo? Está escrito en nuestro corazón, ¿no es cierto? Pablo hizo ese argumento en capítulo 1. Mayormente entendemos la ley moral como los 10 mandamientos. Y también existía, amigos, una ley aún antes de Éxodo 20. Eso es algo interesante. Pero la ley moral son los 10 mandamientos. La ley civil es la aplicación de la ley moral a un gobierno político. ¿Ya? Y la ley ceremonial, ¿de qué se trataba? Se trataba la ley ceremonial. Los sacrificios en el templo, adoración, ritos de purificación, cosas que tuvimos que hacer para restaurar. Si por accidente llevas una oveja de tu vecino, tienes que pagarle por esa oveja. Entonces, la ley ceremonial, ¿de qué sirve? Nos ayuda a restaurar y mantener la santidad. En otras palabras, la ley ceremonial asume que vamos a romper la ley moral y civil. Entonces, por el hecho que Dios dio la ley ceremonial, dio gracia con su ley. La ley ceremonial es una muestra que Dios tuvo misericordia desde el comienzo de la ley misma. Porque la ley ceremonial nos permite reconciliarnos con Dios. No tienes que reconciliar con alguien si no te va a perdonar, si no te va a proveer un Salvador. Entonces, no deberíamos pensar que los del Antiguo Testamento fueron salvos por obras o salvos por justificación propia de la ley. Porque como hemos leído, como Pablo nos ha dicho bien claro, nadie se justifica por la ley. Ahora, voy a seguir. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Y ahora para terminar, 3:28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Algo interesante. Cuando pensamos en justificación, digamos, alguien llega tarde
y el profe le pregunta, ¿cuál es tu justificación? ¿Qué estoy pidiendo? Una razón, ¿no es cierto? O otro ejemplo, digamos, un criminal comete un crimen, no importa, y después del juicio, el juez llega a sentenciar a la persona y llega a la justificación de esa sentencia, ¿no es cierto? Algo que tenemos que ver es muy, muy, muy extraño y aún más importante que Dios nos justifica ahora. ¿Por qué? Porque nuestras vidas no han terminado. La justificación, ahora para poder entender un poquito las herejías en cuanto a la justificación, por el hecho que Dios nos justifica ahora, significa que algo que es la base de esa justificación ya se ha cumplido. El juez no da su sentencia hasta tener la justificación, hasta que toda la evidencia haya sido entregada, ¿no es cierto? Entonces, la justificación que es por la ley, ¿cuándo es dada? ¿Ahora? No. ¿Cuándo? Cuando morimos. Y cuando morimos, Dios va a medir tus buenas obras. Aquí, ¿has llegado a la plenitud de Cristo? Nope. ¿Has pecado? Sí. Entonces, si nuestra justificación tiene algún fundamento en nosotros mismos y lo que nosotros estamos haciendo y nuestras evidencias, entonces tendría que esperar esta justificación hasta nuestra muerte. Pero por el hecho que somos justificados ahora en Cristo, significa que esa justificación es 100% ajena. No hay ni un 0.00005% que es nuestra. Todo pertenece, todo viene de Dios. Ahora vamos a tocar una herejía acerca de la justificación y terminarnos. Y después, como dije en la siguiente clase, vamos a hablar de la doctrina católica acerca de la salvación y de justificación. Ahora, eso se llama nueva perspectiva de Pablo. La nueva perspectiva de Pablo comenzó con un señor que se llamaba Edward Sanders en 1977. Él escribió un libro que se llama Pablo y el judaísmo de Palestino. En ese libro él postuló, o él propuso que cuando Pablo en Romanos específicamente, también Gálatas, habla acerca de las obras o las obras de la ley o cumplir la ley, que Pablo estaba hablando de las cosas específicas del pueblo judaico, que podemos entender como los ritos ceremoniales de lavamiento, purificación y también de la circuncisión. Y que realmente Pablo no estaba combatiendo una doctrina dentro del pueblo judaico que unas personas podían llegar a ser justificados por la ley. No sé si me explico bien. Pero algo es claro, que Pablo en Romanos, para nosotros ya, está argumentando en contra de una justificación propia, ¿no es cierto? Hemos visto esto, que Pablo ha argumentado que no se puede. Sanders dijo, no es que no se puede, es que Pablo estaba hablando que no se puede llegar a esa justificación simplemente por ser judío, por
por tener la circuncisión, por hacer los ritos de purificación, que realmente somos salvos por gracia y fe. Pero eso gana por nosotros una justicia propia. Y que al final, recuerden que hemos leído capítulo 2, versículo 6, que va a pagar cada uno cual según sus obras. Sanders se basa en ese versículo para decir, eso es el evangelio también para nosotros, que Dios nos va a pagar según nuestra propia justicia. Ahora, van a creer que quizás, ¿quién va a creer en esta doctrina? Pero esta doctrina está creciendo rapidísimo en la iglesia evangélica. ¿Alguien ha escuchado del autor N.T. Wright? Quizás no. Es un autor famoso. No sé qué pasó, ¿eh? N.T. Wright es un autor, es un anglicano. Quizás no leemos mucho de los anglicanos. N.T. Wright es un evangélico, escribió muchos libros y muchos son muy buenos, pero N.T. Wright cree en la nueva perspectiva de Pablo, ¿ya? Y también tiene sus libros acerca de la nueva perspectiva de Pablo. James Dunn es otro que son famosos que apoyan a esta doctrina. La obra de la ley en Romanos y Gálatas refieren a las marcas étnicas de los judíos y no tanto de cumplir la ley. Por ejemplo, Sanders dice, Pablo argumenta en contra de los actos que identifican a los judíos como el pueblo de Dios y no en contra de justificación por obras. Entonces, una persona entra a la comunidad del pacto por fe, pero desarrolla su salvación por obras. Y la justificación de Dios es basada en nuestra justicia aquí en la tierra. Esta doctrina también ha dado luz a otra doctrina que no es igual, no se basa tanto en eso, pero es muy parecido. Y ahora se me olvidé la palabra. El nombre. Bueno, no importa tanto, entonces. ¿Alguna pregunta acerca de eso? Y yo creo que es porque lo que yo dije hace como 10 minutos, que a menudo nosotros, dentro de nuestras iglesias evangélicas, creemos en la salvación por gracia, por medio de la fe, pero desarrollamos la vida por obras. Con el crecimiento de esta idea que nosotros podemos ganar el favor de Dios por obras. Lo interesante es que N.T. Wright y Sanders, también Dunn, esos tres autores que apoyan esta doctrina, odian ellos el evangelio de prosperidad. Aunque teológicamente es casi el mismo sistema. Porque la idea es, si yo hago tal, Dios va a responder así. Si yo hago otra cosa, Dios va a responder así. Lo que Wright diría, bueno, no es que podemos manipular a Dios así como el evangelio de prosperidad, pero sí nuestra justicia gana para nosotros. Eso es la justicia de que habla Pablo en Romanos. Sí. No, escuchamos la doctrina y decimos, oh, jamás, ¿cómo puede ser? Pero cuando realmente nos examinamos, vemos que a menudo eso es nuestra manera de vivir.
Y el temor de Wright y de muchos otros es que, bueno, es que si tú crees, y eso era el temor de la Iglesia Católica, aún en la Reforma, cuando Lutero y Calvino y Zwingli, ellos dijeron, no, es por medio de la fe y todo eso. La Iglesia Católica respondió, pero si tú dices eso a la gente, nadie va a tener obras. Nadie va a arrepentirse si no les obligas. Y en la actualidad, eso es nuestra experiencia, que hemos, como yo dije, hemos disminuido el arrepentimiento y las obras para tanto evitar problemas, pero tenemos que ver su lugar. Tiene importancia, tiene lugar, pero no es para ganarnos justicia. Exacto, exacto. N.T. Wright diría que entramos el pacto, llegamos a conocer a Cristo por gracia, pero desarrollamos la vida cristiana por obras. Y que al final, bueno, apelamos algo a la justicia de Jesús, pero realmente tenemos una justicia propia. Y ahí vamos a ver, hay muchas cosas en común con la doctrina católica de la justificación. Porque ¿no suena parecido? Cuando yo dije, los católicos entienden justificación como un proceso, Dios está justificando a su pueblo. Igual, N.T. Wright diría, poco a poco vas a tener más justicia. Debe ser una manera también de establecer parámetros. Está bien, eres salvo por gracia y todo, pero si te portas mal, la pierdes. Es una manera también de tratar de establecer ciertos parámetros, porque si no, no diríamos algo como que si ya soy salvo, ¿para qué me voy a esforzar? Uh-huh. Esa es la idea, tratar de establecer un parámetro en la misma conducta humana. Lo interesante es que la nueva perspectiva de Pablo cree en la perseverancia de los santos. Aunque se desarrolle la vida cristiana por obras, no se puede perder la salvación. Es interesante. Cuando la Iglesia Católica sí como está siempre en esa línea, si se puede perder la salvación o no. Ellos dirían que uno puede perder toda la gracia por cometer un pecado mortal. Muy bien. ¿Alguna pregunta, otra pregunta para terminar? Pero también, hermano, cuando alguien no acepta esa parte de la doctrina, también es difícil ver a un Dios injusto que salva solo a algunos y a otros los condena. Uh-huh. Bueno, eso es lo que nos deja, que no de una perspectiva. Uh-huh. Que es un concepto de justicia malentendido. Uh-huh. Y tenemos que ver que hay como una, ¿cómo se dice? ¿Cómo la frase en español? Hay como una línea dorada de todo eso. Siempre cuando aparece una herejía en la iglesia, ahí es cuando nosotros reformamos nuestra doctrina. En esos últimos 30, 40 años, que esta nueva perspectiva de Pablo ha salido y ha acogido alguna fama, la iglesia evangélica ha esforzado aún más para definir bien qué es nuestra doctrina y creencia acerca de la justificación. Algo en que muchos de nosotros nos equivocamos por siglos es que leyendo Romanos salimos con la idea que todos los judíos creían ganar para sí mismo una justicia propia. Y eso no es cierto. La salvación por fe existía en los judíos en el Antiguo Testamento. Y lo interesante es que a través, y eso fue el punto de Sanders. Sanders decía, no es que los judíos entendían salvación por gracia. Entendían eso ellos. Entonces Pablo no está argumentando contra ellos. No sería necesario. Ahora, si leemos los evangelios, es imposible encontrar que Jesús encuentra con gente, fariseos, que sí creen ser justos por sus propias obras. Entonces, a pesar que el pueblo judaico tenía la doctrina de salvación por fe, su vida cotidiana era diferente. Y lo que yo argumentaría es que nuestras iglesias de hoy no son tan diferentes. Que en muchas maneras tenemos la buena doctrina,
pero no necesariamente implica una manera diferente de vivir cuando debería. Muy bien, ahí terminamos.